Era una noche de noviembre cuando Carlos Herrera, mecánico de 35 años con las manos manchadas de grasa y el orgullo de quien trabaja honestamente, entró en el restaurante más exclusivo de Madrid para lo que creía era una cita a ciegas. Su hermana le había organizado un encuentro con una mujer de carrera, pero cuando vio a Isabel Mendoza sentada en la mesa número 12, la mujer más rica de España, propietaria de un imperio financiero de 3.000 millones de euros, entendió que había sido engañado. Ella lo miró de arriba abajo, notó su chaqueta de 50 euros y los zapatos gastados, y con una sonrisa de superioridad le hizo entender que esa mesa estaba reservada para personas de su calibre. Carlos la miró directamente a los ojos, se sentó lentamente en la silla frente a ella y respondió con una calma que heló el aire. En ese momento, la mujer más poderosa de España estaba a punto de descubrir que existía un tipo de riqueza que sus millones no podían comprar. Carlos Herrera apagó el motor de su Seat León del 2010 frente al restaurante La Perla Negra, la dirección más exclusiva de Salamanca. Sus manos aún olían a aceite de motor pese a la ducha rápida, y la chaqueta azul marino que había comprado 5 años atrás para la boda de un primo era la única prenda elegante de su armario. Su hermana Carmen le había hecho el lavado de cerebro durante semanas. Una mujer de carrera, inteligente, que necesitaba a alguien como él. No había especificado otros detalles, solo que se llamaba Isabel y que la reconocería por el traje blanco. El maître lo miró con desconfianza cuando dijo tener una reserva en la mesa 12. Carlos lo vio consultar la lista 2 veces antes de acompañarlo, claramente contrariado por tener que atender a alguien que no pertenecía a ese ambiente. La mesa 12 estaba en una posición privilegiada, con vista a los jardines iluminados, y allí, sentada con porte real, estaba ella. Isabel Mendoza, aunque Carlos aún no lo sabía, era el rostro que aparecía en las portadas de Forbes España, la heredera de un imperio financiero que controlaba bancos, inmuebles e inversiones en toda Europa. Tenía 33 años, cabello rubio recogido en un moño perfecto, y llevaba un traje blanco que costaba más de lo que Carlos ganaba en 6 meses. Cada movimiento era estudiado, cada gesto calculado. Estaba revisando el teléfono cuando Carlos se acercó. Cuando él se presentó, ella alzó la vista y su expresión cambió inmediatamente. Sus ojos azules glaciales hicieron un escaneo completo, desde las zapatillas limpias pero viejas, hasta los vaqueros que aunque fueran los mejores que tenía, no eran de marca, hasta la chaqueta que gritaba compra barata desde cada costura. Con una sonrisa que no llegaba a los ojos, Isabel le hizo entender que había habido un malentendido. Esa mesa estaba reservada para personas de su calibre. El silencio que siguió fue cargado de tensión. Las mesas vecinas comenzaron a prestar atención. Los camareros ralentizaron el paso para escuchar. Carlos permaneció inmóvil por un momento, procesando esas palabras. Luego, con una calma que lo sorprendió a él mismo, echó hacia atrás la silla y se sentó. «Esta mesa ahora es mía», dijo mirándola directamente a los ojos. Isabel se quedó sin palabras. Nadie le había hablado así jamás. Estaba acostumbrada a deferencia, respeto, miedo. Pero este hombre con manos callosas y ojos honestos la estaba desafiando en su propio territorio. Carlos se presentó con simplicidad desarmante. 35 años, una hija de 8 años llamada Lucía, y manejaba el taller mecánico más honesto de Vallecas. Nunca había leído Forbes, no sabía distinguir un Armani de un Zara, y la última vez que había estado en un lugar así elegante fue para el funeral de su tío. Pero había reconocido algo en ella que probablemente nadie había tenido el valor de decirle, que estaba sola, completamente, dolorosamente sola, y que toda esa riqueza, todo ese poder, no la calentaba el corazón cuando regresaba a casa por las noches. Isabel sintió algo moverse en su pecho. ¿Cómo conseguía este desconocido ver a través de la armadura que había construido en años de batallas en el mundo de los negocios? Carlos continuó con voz calmada. Estaba solo desde hacía 3 años, desde que su esposa había muerto en un accidente, y reconocía el aspecto de la soledad cuando trataba de esconderse detrás del éxito. El restaurante parecía haber desaparecido a su alrededor. Isabel miró a este hombre que se había atrevido a desafiar su mundo y sintió algo que no experimentaba en años.
curiosidad genuina por un ser humano. Cuando ella le preguntó por qué debería perder tiempo con alguien como él, Carlos sonrió. Era la única persona en ese restaurante que no le tenía miedo, y a pesar de todo su dinero, probablemente era el único allí que podía permitirse pagar su propia cuenta sin preguntarse si valía la pena. Era una mentira dulce. Carlos había consultado los precios online y estaba aterrorizado, pero la dijo con tal seguridad que Isabel no pudo evitar sonreír. Por primera vez en años, Isabel Mendoza se encontró sin saber qué decir, y extrañamente, no le molestaba en absoluto. El camarero se acercó a la mesa con el andar respetuoso, reservado para los clientes importantes, pero sus ojos traicionaban confusión. Isabel Mendoza cenaba con un hombre que claramente no pertenecía a ese mundo. Antes de que ella pudiera pedir lo de siempre, Carlos interrumpió. Pidió la carta de vinos más económica y 2 platos del día, lo que comen los empleados en la cocina. El camarero miró a Isabel, como si acabara de presenciar una blasfemia en la iglesia. Ella, después de un momento de vacilación, asintió. El hombre se alejó moviendo la cabeza. Carlos explicó que quería ver quién era cuando no estaba actuando. La mejor comida que había probado la había cocinado con su hija en una cocina de gas que perdía. Cuando Isabel le pidió que hablara de su hija, el rostro de Carlos se iluminó inmediatamente. Lucía tenía 8 años y creía que él era el hombre más fuerte del mundo, porque conseguía cambiar neumáticos él solo. Cada tarde lo ayudaba en el taller, aunque lo que hacía era más estorbar que ayudar. Su madre había muerto 3 años antes en un accidente de tráfico. Una noche, Lucía le había preguntado si mamá se había convertido en una estrella, y él le había dicho que sí. Ahora cada noche antes de dormir, saludaba a la estrella más brillante que veía desde la ventana. Isabel sintió algo moverse en su pecho. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien le había hablado con tal vulnerabilidad? Cuando Carlos le preguntó cuándo había sido la última vez que había hecho algo solo porque le gustaba, Isabel permaneció en silencio tanto tiempo que él pensó que no respondería. «No me acuerdo», susurró finalmente. Carlos le preguntó qué le gustaba hacer de niña. «Pintar», respondió inmediatamente. Tenía 10 años cuando su padre le dijo que era una pérdida de tiempo. No había vuelto a tocar un pincel. Carlos la miró con tristeza. Su padre le había dejado un imperio de 3.000 millones, pero le había robado la alegría de crear algo con sus manos. No había sido un buen negocio. Isabel rió, pero era un sonido sin alegría. Carlos dijo que al día siguiente debía comprar colores y pintar. No para vender, no para impresionar a nadie, solo porque le gustaba. Cuando Isabel protestó hablando de reuniones y responsabilidades, Carlos la detuvo gentilmente. ¿Cuándo había sido la última vez que había tomado una decisión para sí misma, no para la empresa? Ella lo miró, y por un momento su máscara de control se deslizó completamente. Carlos vio a la mujer bajo la armadura, asustada, cansada, increíblemente sola. Carlos se levantó y le tendió la mano. Debían salir de ese lugar e ir a caminar, sin guardaespaldas, sin agenda, sin razón más que la de caminar. Isabel miró su mano callosa. En esa mano había una oferta de algo que había olvidado que existía. Espontaneidad, libertad, humanidad. Por primera vez en años, la idea de ser invisible le pareció increíblemente atractiva. Isabel tomó su mano. Madrid de noche tenía un encanto diferente cuando lo mirabas desde la acera en lugar de desde la ventanilla de un Maserati. Isabel caminaba junto a Carlos por las calles del Retiro, los tacones altos sustituidos por las bailarinas que siempre llevaba en el bolso para emergencias. No recordaba la última vez que había caminado más de 5 minutos seguidos. Carlos le contó que caminaba al trabajo cada día, 20 minutos de ida y 20 de vuelta. El momento para hablar del mundo con Lucía. El día anterior, su hija le había preguntado por qué las estrellas brillan solo de noche. Él le había explicado que brillan siempre, pero de día el sol es tan fuerte que no conseguimos verlas. Lucía había permanecido callada 10 minutos. Luego le había dicho que las personas también son así. Brillan siempre, pero a veces el mundo es demasiado ruidoso para darse cuenta. Entraron en un pequeño bar, un lugar sencillo con mesas de fórmica y sillas desparejadas.
El propietario José reconoció a Carlos inmediatamente y preguntó por Lucía. Sirvió 2 cafés sin que nadie los pidiera. Luego notó a Isabel. Sus ojos se abrieron ligeramente. Él también la había reconocido, pero solo dijo que era la primera vez que la veía por allí. Carlos explicó que era su barrio. José había criado 3 hijos con el dinero del taller. Luis el panadero siempre le llevaba los croissants que sobraban para Lucía. La señora Ana del puesto de frutas siempre le regalaba algo bueno. Era como una familia extendida. Isabel repitió la palabra familia como si estuviera probando algo nuevo. No sabía qué significaba. Carlos le explicó que significaba tener personas que se preocupan por ti sin querer nada a cambio. Poder contar con alguien incluso cuando no tienes nada que ofrecer. Isabel bebió el café en silencio. Era fuerte, amargo, perfecto. Nada que ver con el espresso de su oficina. Le preguntó si nunca había querido más. No había soñado nunca con ser rico, poderoso, importante. Carlos lo pensó seriamente. Cuando era joven, sí. Soñaba con ser piloto de Fórmula 1, tener coches rápidos y mujeres hermosas. Luego conoció a su esposa, nació Lucía y entendió que ya tenía todo lo que quería. Después de la muerte de su esposa, había entendido que la riqueza no es lo que tienes, sino lo que no puedes perder. No podía perder el amor de Lucía, la confianza de sus clientes, el respeto por sí mismo. Ese era su patrimonio. Isabel sintió los ojos llenársele de lágrimas. Ella podía perderlo todo. Si la empresa se hundía, si las inversiones iban mal, todo desaparecía. Y no tenía a nadie que la amaría si no tuviera nada. Carlos le tomó la mano a través de la mesa. No era cierto. Ella le preguntó cómo lo sabía, porque esa noche la había dejado ver quién era realmente, la persona real. Y esa persona no necesitaba dinero para ser valiosa. Permanecieron en silencio, las manos unidas sobre la mesa de fórmica. Isabel miró las manos de Carlos, fuertes, honestas, marcadas por el trabajo. Sus manos perfectas, cuidadas, nunca sucias de nada que no fuera tinta de contratos. Cuando salieron del bar, Isabel se dio cuenta de que habían pasado 3 horas sin que mirara el teléfono ni una sola vez. 3 horas en las que no había pensado en el trabajo, las inversiones, las responsabilidades. 3 horas en las que había sido simplemente una persona. Mientras se acercaban al lugar donde había aparcado, Isabel le agradeció por haberle hecho recordar quién era bajo todo lo demás. Carlos le dijo que no tenía que agradecerle. Solo debía prometer que no lo olvidaría de nuevo. Isabel le preguntó qué hacer si no conseguía hacerlo sola. Carlos se acercó un paso. Entonces, debía llamar a un mecánico. Eran buenos arreglando cosas rotas. Ella rió, y por primera vez en años era un sonido lleno de alegría verdadera. Le preguntó si podía volver a verlo. Carlos le dijo que Lucía y él siempre estaban en el taller. Vallecas, calle de los Molinos 47. La puerta siempre estaba abierta para los amigos. Mientras Isabel subía a su Maserati, bajó la ventanilla y lo llamó. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Le dijo que al día siguiente compraría los colores. Carlos sonrió y le recordó que no tenía que ser perfecto, solo tenía que ser suyo. Mientras la veía alejarse, Carlos sabía que algo había cambiado esa noche. No solo para Isabel, sino también para él. Por primera vez desde que su esposa había muerto, había sentido de nuevo el latido del corazón acelerarse por una mujer. 3 días después, Isabel finalmente encontró valor para aparcar frente al taller Herrera. Era un jueves por la tarde. Había cancelado una reunión importante con la excusa de una emergencia familiar. El taller era exactamente como se lo había imaginado. Pequeño, ordenado, lleno de herramientas que no sabía ni nombrar. Carlos estaba inclinado sobre un punto rojo, completamente concentrado, y no la había oído entrar. Una vocecita desde el rincón gritó que había una señora elegante. Isabel se giró y vio a Lucía, cabello castaño en 2 trenzas, vestido de flores manchado de aceite, ojos grandes y curiosos que la estudiaban sin timidez. Tenía en la mano un pequeño martillo de juguete y llevaba un mono de trabajo en miniatura. Carlos alzó la cabeza, sorprendido pero feliz de verla. No pensaba que vendría de verdad.
Isabel explicó que había prometido a cierta señorita que se dejaría enseñar a ver las estrellas. Lucía la miró con interés renovado. Era esa la que quería aprender. Papá le había dicho que no sabía mirar al cielo. Cuando Isabel confirmó que era muy buena mirando números en papeles pero mala con las estrellas, Lucía se acercó para estudiarla mejor. Observó que tenía zapatos brillantes y olía a flores. Le gustaba. Lucía le enseñó su pequeño taller en miniatura, un banco bajo, herramientas de plástico y 3 coches de juguete en varios estados de reparación. Había llamado a los coches rojo, azul y amarillo, cada uno con sus problemas específicos. Isabel se arrodilló junto a ella, sin importarle el traje blanco. Lucía le explicó con seriedad que el secreto era escuchar lo que los coches decían. Tenían su propio idioma hecho de ruidos. Si hacían grr, estaban enfadados. Si hacían puff puff, estaban cansados. Si hacían clic clic, tenían miedo. Papá le había dicho que las personas también hacían eso, pero eran más difíciles de entender que los coches. Cuando Isabel le preguntó si lloraba alguna vez, Lucía respondió con sabiduría desarmante. Quizás aún no había amado a alguien muy fuerte, pero podía aprender. El amor era como conducir el coche. Al principio da miedo, luego se convierte en lo más bonito del mundo. Durante la siguiente media hora, Isabel se encontró sentada en el suelo de un taller, ensuciándose la ropa y aprendiendo la diferencia entre una llave inglesa de juguete y un destornillador de plástico. Lucía era una maestra paciente, explicando cada paso con seriedad profesional. Cuando fue hora de irse, Lucía le preguntó si volvería al día siguiente. Isabel dijo que trabajaba mucho, pero Lucía le respondió que papá decía que el trabajo es importante, pero las personas son más importantes. Le preguntó si tenía personas importantes. Isabel miró a esta niña de 8 años que le estaba haciendo las preguntas más profundas que había oído jamás, y respondió que estaba empezando a entender qué significaba. Lucía le dio un abrazo espontáneo y le dijo que esa noche miraría las estrellas por ella, para que se fuera acostumbrando. Mientras Isabel conducía hacia casa, se dio cuenta de que tenía 3 manchas de aceite en el traje, las uñas sucias y el pelo despeinado, y que nunca se había sentido más hermosa en su vida. Esa noche, por primera vez en su memoria, Isabel cenó sola mirando por la ventana en lugar de leyendo informes financieros. Y cuando vio la primera estrella aparecer en el cielo de Madrid, sonrió pensando en una niña de 8 años que sabía reparar coches y corazones con la misma facilidad. 2 semanas después, Isabel había desarrollado una rutina que habría sorprendido a cualquiera que la conociera. Cada martes y jueves, después del trabajo, pasaba por el taller Herrera, oficialmente para supervisar una inversión en el sector automotriz. En realidad, para ayudar a Lucía con los deberes y escuchar a Carlos hablar de todo excepto de dinero. También había empezado a pintar pequeños lienzos que escondía en el armario de la oficina, paisajes sencillos que pintaba por las noches en lugar de leer balances. No eran obras maestras, pero eran suyos. Un jueves por la noche, mientras Lucía le enseñaba cómo diagnosticar el problema de un cochecito de juguete, llegó una llamada que cambió todo. Era su asistente. Había un problema con la adquisición Martínez. Habían descubierto sus frecuentaciones con el taller mecánico, fotos en redes sociales. Alguien la había reconocido. Los Martínez pensaban que estaba perdiendo credibilidad profesional. La adquisición Martínez valía 500 millones de euros. Meses de trabajo, decenas de personas involucradas, el mayor negocio del año. Mientras se preparaba para ir a la oficina, Lucía le preguntó con voz pequeña si tenía que irse. Cuando confirmó que era importante, la niña preguntó si era más importante que ellas. Isabel dijo que era complicado. Carlos intervino con calma. No era complicado. O las personas eran importantes o no lo eran. O estaba allí porque quería estar, o porque se aburría. Isabel protestó diciendo que ellos eran lo mejor que le había pasado en años. Pero Carlos la detuvo. ¿Cuándo había sido la última vez que una decisión suya había hecho feliz a alguien? ¿De verdad feliz? Lucía le tomó la mano y le preguntó si yéndose volvería. Isabel respondió honestamente que no lo sabía. La niña asintió gravemente y le dijo adiós, esperando que sus papeles fueran más importantes que las estrellas. Isabel pasó la noche salvando un negocio que de repente le parecía vacío de significado.
Consiguió convencer a los Martínez, firmó los contratos al amanecer y se encontró 500 millones más rica e infinitamente más pobre. Durante 3 días no fue al taller. Volvió a su vida de antes. Reuniones, cenas de trabajo, decisiones que movían millones pero no tocaban almas. El 4.º día, Lucía se presentó en su oficina. Atravesó la recepción en mono de trabajo, ignorando las protestas de la secretaria. Entró en la oficina del piso 65 y se sentó en el sillón frente al escritorio de Isabel. Cuando Isabel le preguntó cómo había llegado allí, Lucía respondió con naturalidad que había cogido el autobús y luego el ascensor. Papá no sabía que estaba allí. Estaba triste desde que no iba más. Lucía le dijo que ella también estaba triste. Lo veía. Había vuelto a hacer el ruido de cuando estaba triste. Isabel le preguntó qué ruido. Como los coches cuando tienen miedo. Clic, clic en el pecho. Lucía se levantó y rodeó el escritorio, trepando a la silla de Isabel y mirando por la ventana. Observó que desde allí arriba no se veían nada las estrellas. Demasiada luz. ¿Cómo conseguía recordar quién era si no veía las estrellas? Isabel miró a esta niña de 8 años que acababa de formular la pregunta más profunda que había oído jamás. Le preguntó si sabría ser feliz con las cosas sencillas. Lucía la miró como si hubiera dicho la cosa más tonta del mundo. Se aprende, como conducir el coche. Al principio da miedo, luego se vuelve hermosísimo. ¿Y si lo estropeaba todo? Lucía le respondió que los errores se arreglan, como los coches. Solo hay que saber dónde mirar. En ese momento, Isabel entendió que tenía que tomar la decisión más importante de su vida. Podía quedarse en su torre de marfil, rica y poderosa, y sola. O podía bajar, ensuciarse las manos, y descubrir qué significaba realmente estar viva. Le preguntó si quería venir con ella a comprar colores nuevos, los que brillan en la oscuridad. Mientras salían de la oficina de la mano, la secretaria le gritó por la reunión de las 4. Isabel respondió sin volverse que la reunión podía esperar. Tenía que ir a ver las estrellas. 6 meses después, el taller Herrera tenía un nuevo socio. Isabel había invertido no por beneficio, sino por pasión. Había transformado el local de al lado en un espacio multifuncional, mitad estudio de pintura, mitad sala de juegos para Lucía y los niños del barrio. No había abandonado completamente su imperio financiero, pero había delegado la gestión diaria para concentrarse en proyectos que le daban verdadera satisfacción. Había creado una fundación para apoyar pequeñas empresas artesanales, había financiado escuelas de arte en barrios populares y, sobre todo, había aprendido que la riqueza verdadera no se mide en euros. Una tarde de primavera, mientras pintaba un atardecer que Lucía le había pedido capturar para siempre, Carlos se sentó junto a ella en el pequeño estudio. Observó que quién lo habría dicho que la mujer más rica de España se habría vuelto tan buena pintando atardeceres. Isabel respondió sonriendo que quién lo habría dicho que un mecánico de Vallecas conseguiría enseñarle qué significa ser feliz. Carlos le dijo que la amaba, no su dinero, no su posición. Amaba cómo Lucía la hacía reír, cómo se ensuciaba las manos sin avergonzarse, cómo había aprendido a ver las estrellas, incluso cuando todos le decían que mirara solo los números. Isabel lo miró. Este hombre sencillo y honesto, que había cambiado su vida sin pedirle nada a cambio. La respuesta la sabía desde hacía meses. Se besaron mientras Lucía dormía en la habitación de al lado, y fuera de la ventana Madrid brillaba con 1000 luces. Pero por primera vez en su vida, Isabel no miró las luces de la ciudad, miró las estrellas. Un año después, se casaron en una ceremonia sencilla en el patio del taller. Isabel llevaba un vestido blanco que se había cosido ella misma con ayuda de Lucía. Carlos llevaba el único traje bueno que tenía, y Lucía hacía de testigo con una corona de flores frescas. José del bar llevó café para todos. Luis, el panadero, hizo una tarta de 3 pisos que sabía a hogar, y la señora Ana decoró todo con flores de su puesto. No había fotógrafos, no había periodistas, no había gente importante. Solo estaba la gente que realmente importaba. Durante la ceremonia, Lucía pidió si podía decir algo. Se puso de pie en la silla y, con la seriedad de un adulto, declaró que ahora eran una familia de verdad.
Papá había dejado de hacer clic clic en el pecho, Isabel había aprendido a ver las estrellas y ella tenía dos padres que sabían arreglar todo, incluso los corazones rotos. Esa noche, mientras Lucía dormía en su nueva habitación, Carlos e Isabel se sentaron en la pequeña terraza a mirar el cielo. Isabel había vendido el ático y se habían mudado los tres a una casa pequeña, pero llena de vida encima del taller. Carlos le preguntó si tenía algún arrepentimiento. «Solo uno», respondió ella. «No haber conocido antes a un mecánico lo bastante valiente para decirle que esa mesa era suya». Carlos rió recordándole que técnicamente la mesa era del restaurante. Isabel apoyó la cabeza en su hombro. Técnicamente, él le había salvado la vida esa noche. Miraron las estrellas en silencio e Isabel pensó en lo extraño que era el destino. Había salido para una cita a ciegas y había encontrado una familia. Había perdido miles de millones en adquisiciones e inversiones fallidas desde que cambió las prioridades, pero había ganado algo que no se podía cotizar en bolsa: el amor verdadero. Lucía, que en realidad no dormía, sino que los espiaba desde la ventana, sonrió y susurró a la estrella más brillante que papá volvía a ser feliz. Y ahora tenían también a Isabel, que sabía ver cuando brillaba. Eran una familia completa. La estrella pareció brillar un poco más fuerte, como para decir que lo aprobaba. Y en una pequeña casa encima de un taller de Vallecas, tres personas que el destino había unido a través de un malentendido y un poco de valor, siguieron viviendo la historia de amor más bonita que Madrid había visto jamás. La de una familia que se había elegido, una estrella a la vez. Dale me gusta si crees que el amor verdadero puede nacer en los encuentros más improbables. Comenta qué momento de la historia te impactó más. Comparte para inspirar a quien cree, aunque las personas sencillas pueden enseñar a las personas complicadas qué significa ser felices. Suscríbete para más historias de amor auténtico, familias que se eligen y segundas oportunidades. A veces basta un mecánico valiente para enseñar a una multimillonaria qué significa ser rica de verdad. A veces basta una niña de 8 años para mostrar a dos adultos cómo se miran las estrellas. Y a veces, el amor más grande nace cuando dejas de buscar a la persona perfecta y empiezas a amar a la persona real.